El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este martes un plan para anexar territorio de Ucrania que ha ocupado o ha sido ocupado por el ejército ruso en esta invasión. Se trata de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, 3 provincias ucranianas que pretende hoy anexar el gobierno de Rusia. Para ello se convocará una serie de referéndums que comenzarían a partir del próximo viernes como una respuesta ante el avance de la contraofensiva ucraniana que ha puesto en jaque al poderoso ejército ruso. Antes del anuncio, en la Casa Blanca, el principal asesor en seguridad, Jake Sullivan, aseguró que su país tenía ya información sobre las acciones que implementaría Rusia y anunció que ante esta medida, Washington dará más sanciones en contra del gobierno de Putin, además de otra sanción directamente al presidente ruso. It is in this context that President Putin appears to be on the brink of pursuing 2 actions. First, as we've been warning for months, Russia appears to be proceeding with plans to hold sham referenda in areas of Ukraine under its control, and even in areas of Ukraine not currently under its control, in direct violation of Ukraine's sovereignty. Russia is rushing to hold these referenda in response to Ukraine's gains on the battlefield, as well as to prepare for potential mobilization measures. Y ante este anuncio desde la Casa Blanca, lo que respondió el presidente Putin es que si hay más sanciones no le preocupan tanto, porque dice que esas sanciones repercuten también en otras partes del mundo e incluso en los países más pobres. Нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, однако в том числе и, конечно, на Россию. Однако те, кто делают это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего развивающиеся и беднейшие. Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки. ¿Cuáles son estos territorios que pretende anexar Vladimir Putin a Rusia y que Estados Unidos advierte con imponer más sanciones, lo que está generando mayor tensión en este conflicto bélico? Se trata de Donetsk. Aquí le voy a mostrar. Donetsk es el corazón de la zona industrial de Ucrania. Ahí está la mayor parte de la industria. Cuenta con plantas metalúrgicas, minas de carbón y laboratorios. En esta región viven muchos rusos y es una ciudad controlada por los grupos separatistas prorrusos. La región fue tomada en las primeras horas de la invasión rusa en febrero 23, pasado febrero 23. Son también otras provincias, Lugansk, que fue tomada el 23 de febrero, en otra ciudad industrial, tiene enormes reservas de carbón. Cuenta con 1.5 millones de habitantes y tiene una gran presencia de personas rusoparlantes. También hay grupos separatistas en esta región. Finalmente, Zaporilla, que es de vital importancia por su central nuclear, es la más grande de toda Europa, la que está en esta provincia de Ucrania. Produce más de 1/4 parte de la electricidad en Ucrania y garantiza importantes ingresos por la exportación de electricidad. Por último está Gerson, es un puerto estratégico con salida al Mar Negro. Cayó en los primeros días de la invasión rusa. Es una zona importante donde se preparan y se reparan barcos, además de haber una importante industria de la construcción. Ahí la está viendo en pantalla, la franja rosa es la franja que pretende Rusia anexarse a su territorio y evidentemente pues quitárselas a Ucrania, es lo que anuncia hoy Vladimir Putin y lo que está ocasionando la respuesta inmediata de la Casa Blanca y la amenaza de nuevas sanciones. Y mire, esta guerra ya suma en este momento 209 días, más de 6 meses. Las pérdidas humanas, militares y económicas son incalculables, pero las estimaciones apuntan a que ambos bandos han pagado un precio demasiado alto. El mundo todo completo lo hemos pagado. Aquí le muestro un resumen de lo que ha dejado esta invasión de Rusia a Ucrania. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. Con esta declaración, el presidente ruso hizo sonar los tambores de guerra.
avanzó rápido hasta Kiev, pero se topó con una aguerrida contraofensiva ucraniana. Нема окупанта, який зможе прижитись на нашій вільній землі. Нема загарбника, який зможе панувати над нашим вільним народом. Los dos bandos han tenido miles de bajas. Se estiman alrededor de 9,000 soldados ucranianos muertos y hasta 25,000 rusos. Las pérdidas de vidas de civiles se cuentan por miles. Se tienen confirmadas 5,587 muertes, aunque se cree que la cifra real puede ser mucho más grande. Además, el éxodo de ucranianos se estima en 6,6 millones de personas que huyeron de su país. La destrucción en Ucrania se calcula en 113,500 millones de dólares y se estima que se necesiten otros 200,000 millones para la reconstrucción. Desde un inicio, Estados Unidos y Occidente se opusieron a la guerra y anunciaron una lluvia de sanciones económicas a Rusia. Putin es el agresor. Putin eligió ir a esta guerra y ahora él y su país han de pagar por las consecuencias hoy día. Y a pesar del poderío militar, los expertos consideran que luego de 7 meses de guerra hay signos de desesperación por parte de los rusos porque no les está yendo del todo bien. En los últimos días hemos estado viendo unas contraofensivas muy importantes en la región del noreste y del sur, pero ya específicamente yo creo que en las últimas, podría decir 72 horas, las tropas ucranianas han estado realizando una contraofensiva muy importante ya en el área de Donetsk. Para las noticias de la noche con Salvador García Soto, Eric Alcántara, Heraldo Televisión. Esos son los saldos dolorosos de una guerra que todavía no termina y que hoy vuelve a entrar en tensión por este choque entre Moscú y Washington. Esta guerra, además de la pérdida de vidas humanas que se cuentan ya por miles, ha dejado una severa crisis energética por la dependencia que Europa tiene del gas ruso. El precio de los granos también, que produce Rusia y Ucrania, se disparó en 60%. El 40% de la cosecha ucraniana está en riesgo de perderse y en Rusia se han ido reduciendo sus operaciones agrícolas más de 1,000 empresas. Es parte de la crisis que estamos viviendo en todo el mundo. Y en medio de esta crisis, el presidente López Obrador está planteando que haya una tregua mundial, una tregua de 5 años. Lo dijo en su discurso del pasado 16 de septiembre, donde utilizó el Día de la Independencia para pedir que termine la guerra entre Rusia y Ucrania. Que el gobierno de México propone que en lugar de que se siga alimentando esta dolorosa y absurda guerra, se constituya de inmediato un comité para el diálogo y la paz, el cual estaría integrado, si se acepta y hay voluntad de participar, de los posibles mediadores, por los jefes de Estado de la India y del Vaticano, así como por el secretario general de la ONU. Me refiero al primer ministro Modi de la India, al Papa Francisco y al secretario general de la ONU. Pero mire, este plan de paz que propuso el presidente mexicano no fue bien recibido por Ucrania. Al contrario, recibió duras críticas del gobierno de Volodymyr Zelensky, que acusó al presidente López Obrador de utilizar la guerra para su beneficio político. Este fue el mensaje que escribió en redes sociales Mikhailo Podolyak, asesor del jefe de la oficina del presidente ucraniano Zelensky. Los pacificadores que usan la guerra como tema para sus propias relaciones públicas solo causan sorpresa. López Obrador, su plan es mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva. Entonces su plan es un plan ruso.
El presidente López Obrador respondería después de este mensaje que se publicó el sábado pasado en las redes sociales que no entendieron bien su plan y volvió a subir el discurso donde hace esta propuesta e incluso calificó de sectarios a quienes rechazan su propuesta de paz. En medio de este ambiente de guerra y de tensión en el mundo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que el mundo se encuentra en un gran peligro. Excellencies, we need action across the board. Let's have no illusions. We are in rough seas. A winter of global discontent is on the horizon. A cost of living crisis is raging, trust is crumbling, inequalities are exploding, and our planet is burning. People are hurting, with the most vulnerable suffering the most. The United Nations Charter and the ideals it represents are... Bueno, fuerte la advertencia que lanza el presidente de la ONU al secretario general a todos los países. Les dice se avecina un invierno de descontento. Se refiere, por supuesto, a la época invernal en la que la escasez de alimentos, los altos precios y la inflación que están golpeando el mundo, además de la carencia de energéticos, pues puede generar una ola de descontento en todo el planeta.